Muchas gracias a todos y agradezco a Rodolfo Maui esta invitación y sus palabras previas. Y lanzado ya el tema, me parece que no es inoportuna una confesión de que no puede ser la charla de un historiador, aunque el tema, que es el bicentenario, lo justificaría, porque lamentablemente no puedo cumplir la rigurosa tarea de quien pudiera historiar muy bien o con más precisión esos acontecimientos. Pero tengo algo del historiador, algo hay de un historiador en mí, digamos. Si alguien cree poder saber qué hay en él, que es la curiosidad por detalles que, sin dejar de ser detalles, sin estar totalmente olvidados, son como hechos que están fuera de la serie establecida de la conmemoración, que es la reunión secreta de una de las sesiones de la Asamblea de la Casa de Tucumán, esa de nuestros recuerdos, de la escuela primaria, pero que tenía reuniones secretas. Por lo tanto, esa casita de nuestra escuela primaria contenía el síntoma vivo de la política. Si una reunión es secreta es porque tiene que ser una reunión cuyas connotaciones deben estar preservadas. Hay algo de preservar algo de los otros en la política. Y esta reunión a la que me refiero es la reunión en la cual el Congreso invita al general Belgrano a que haga una exposición sobre el mejor sistema de gobierno para las provincias libres del sur, las que serían las provincias libres del sur, la República Argentina, que recién comenzaba a llamarse así, porque la expresión república estaba en discusión. Lo está también hoy, pero lo estaba en discusión en aquel momento. Y en ese momento lo está bajo la alternativa de república o monarquía. Y a Belgrano se le ocurre hacer una exposición de la cual hay vagos testimonios, sobre todo en la historia de Mitre y en algunas cartas de algunos de los diputados de la Asamblea, sobre todo las de Anchorena. Y la exposición que se le ocurre hacer a Belgrano es sosteniendo la monarquía incaica. Entonces, ¿dónde ponemos ese hecho? Ese hecho hoy nos sorprende, como lo sorprendió a Mitre, que lo condena en la historia de Belgrano. Le sorprendió a algunos de los diputados, como al diputado Tomás Manuel de Anchorena, que era el diputado porteño, al que se le atribuyen unas declaraciones sumamente despectivas sobre la monarquía incaica. Habría que ir a buscar alguna chichería del norte, a quien debería ser el rey de estos lugares. Y sin embargo, en los últimos años, al compás de una corriente revisionista que atraviesa el artiguismo, que está muy presente en las provincias del litoral, curiosamente, donde el artiguismo aparece representando a los pueblos que tuvieron fuerte presencia en el siglo XIX y que la siguen teniendo hoy, como los pueblos vinculados a las etnias mesopotámicas, sobre todo los guaraníes, indican que esa era la salida para la coyuntura que se vivía en 1816. Es decir, que el interés que iban a tener los descendientes de los incas, los descendientes de los guaraníes y todos los pueblos indígenas que estaban sosteniendo tibiamente la causa de la emancipación, originaría un nuevo entusiasmo a partir de una forma política que sería la monarquía incaica, para la cual no había candidato. Entonces, es preciso preguntarse, si no había candidato, cuál es el sentido de esa propuesta de Belgrano, que es un prócer que está afiliado a una corriente económica, que es la fisiocracia, que estaba vinculado a la Ilustración, que lleva un filósofo en su ejército. Eso no era extraño para los ejércitos europeos, pero sí para los ejércitos americanos. Ese filósofo es Lafinur, tenido como el primer filósofo argentino, que era
un filósofo de una corriente europea a la moda de aquel momento, el sensualismo, que es una forma específica del empirismo. Tenía generales austríacos, matemáticos, ese era el ejército de Belgrano. Pero por eso mismo no deja de ser sorprendente que este general de corte europeo, que era un joven que viaja a Europa en las inmediaciones de la Revolución Francesa, que se entusiasma con la Revolución Francesa, que destrona a un monarca, que proponga una monarquía en América. Posteriormente, en las sesiones de la Asamblea, que se pueden seguir, y los historiadores la conocen bien, en el redactor de la Asamblea, que es el único testimonio que hay, pues las reuniones secretas, algunas sí se conservan testimonios epistolares, y otros testimonios están en el buen redactor de la Asamblea, que lo redactaba Fray Cayetano Rodríguez, que atraviesa la Revolución de Mayo y muchos más acontecimientos hasta el Congreso de Tucumán. Es muy preciso en designar a los diputados que aprueban la monarquía, a los que no aprueban. Hay uno que dice, ya por suerte advertí que no soy historiador, porque eso implica que ustedes tienen que tolerar mi imprecisión. Hay uno que dice, si se sigue hablando de monarquía, me levanto y me voy. O sea que era un tema sobre el que hoy una nueva ráfaga de actualidad nos permite traerlo al presente, primero bajo la forma famosa del pensamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente el pensamiento de algunos revisionistas, no revisionistas rosistas, sino revisionistas indigenistas, se hubiese impuesto en la Asamblea de Tucumán y hubiera habido un rey incaico? ¿Y quién debería ser? Porque había descendientes de Tupac Amaru, de Condoncarqui, algunos estaban presos en España. Por lo tanto, hubiera implicado liberarlos de las prisiones de Cádiz o de las mazmorras españolas donde estaban presos los viejos partícipes de la rebelión de finales del siglo XVIII, que era una rebelión estrictamente indígena. Y si hoy tenemos algo parecido a un gobierno indigenista, es el gobierno de Bolivia, que es una república, que es una república particular, es un estado plurinacional. Por lo tanto, no es una monarquía, pero no es una simple república, es una figura política mixta y compleja. Y cuando vemos hoy a Evo Morales en sus grandes jornadas oratorias, con una corona que tiene algún significado que a mí se me escapa, pero que se parece un poco a los jefes incaicos, evidentemente no es una monarquía incaica, pero tiene algo de un indigenismo más presente y más vivaz que el que imaginaron nuestras repúblicas tan poco indigenistas. Entonces me pareció que era interesante preguntarse no solo qué hubiera pasado, que la primera pregunta del argentino sorprendido, de que el general Belgrano, que es un general europeísta, es un general cuyas tácticas militares son europeístas, es un militar cuyo pensamiento económico es el pensamiento de la escuela económica agraria europea. Entonces, ¿por qué razón? No es una razón fácil de explicar, y Mitre, que es el belgraniano por excelencia, el que conserva la memoria de Belgrano, la condena de inmediato, como todo el partido porteño condena de inmediato esa idea. Pero nosotros, que no somos de ese fantasmagórico partido porteño del siglo XIX, en el cual estaban anotados en primera fila Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, ambos peleados entre sí por muy profundas razones historiográficas, que en una próxima reunión veremos. ¿Por qué iban a aceptar a alguien tan lejano en el territorio, tan lejano en el tiempo y tan lejano en la cultura? Y este último problema es que más allá de la posibilidad contrafáctica, me interesa analizar, puesto que es tan difícil analizar qué significaba decir incaico o decir incas en el siglo XIX, como preguntarse cómo sería una América Latina hoy en una nueva configuración cultural que tenga en cuenta todos los procesos migratorios, todas las literaturas que se han escrito sobre el racismo, sobre el combate al racismo, sobre el pluriculturalismo, sobre el multiculturalismo,
sobre los estudios culturales, que es una orientación anglosajona muy importante, de gran influencia en América Latina. Entonces, en primer lugar, se me ocurre que se lo puede ligar con la frase del himno nacional que hoy no cantamos, que es una frase que escribió Vicente Fidel López, que tiene cierta emoción, que dice: se conmueve del Inca las tumbas, en sus huesos revive el ardor. El himno fue hecho para la asamblea del año 13, que era una asamblea que tenía como destino ser el Congreso de Tucumán, y no lo fue. Fue una asamblea hecha en Buenos Aires, a la vuelta de la casa del fuerte de Buenos Aires, donde hoy está el Banco Provincia de Buenos Aires, se hizo en ese edificio. Y en esa asamblea entre otras importantes decisiones, que es la abolición de la esclavitud a partir de ese momento, no retrospectivamente, la llamada libertad de vientres, se establecen los símbolos nacionales que hasta hoy forman parte de nuestra memoria pública: el escudo nacional y la canción que cantamos. Es una canción de corte neoclásico, y de algún modo el interés por lo incaico, y con esa frase tan fuerte, que era una frase que tiene cierto aspecto bélico poético: se conmueve el Inca las tumbas, como si volvieran a combatir los incas, pero redivivos y transfigurados bajo el modo de combatientes criollos, o sea, había una cierta apelación al mestizaje, y de europeos aclimatizados en la Argentina. La independencia nacional era concebida poéticamente como con una capacidad de reverdecer los viejos imperios fenecidos. Y eso no dejaba de ser un rasgo al que no convendría preguntarle si realmente creían que los indios debían gobernar estos países, pero por lo menos creían que poéticamente había una fuerte atracción por los imperios desaparecidos, que era necesario recordárselos a Europa y sobre todo a España, y presentar al dominador nuevo, a los españoles, un tipo de imperio desaparecido que los españoles habían derribado, convirtiendo a todos los miembros de ese imperio prácticamente en esclavos, y de alguna manera se producía una formidable metáfora emancipatoria. Los criollos, frutos de una nueva civilización, que luchaban contra el dominador español, al cual de alguna manera pertenecía a su cultura, le recordaban a este dominador que habían sido los que destruyeron un imperio que venía arrogantemente por la vía de la poesía y en un himno nacional a recordar que se trataba de una independencia en serio. Esa independencia hacía revivir los huesos, por lo tanto la memoria, por lo tanto el recuerdo, por lo tanto era una revolución que se instituía a la luz de los vencidos. Evidentemente no se puede pensar que aquí había un indigenismo o una política de pueblos originarios, como diríamos hoy. No se puede pensarlo porque el neoclasicismo está repleto de estas insinuaciones indigenistas, del amor por las ruinas. Hay algo de romanticismo en las vetas perdidas de este neoclasicismo, que está en nuestro himno nacional, que hace que haya un amor por lo perdido, un amor por imperios que se conservan apenas en la memoria de los historiadores. Por ejemplo, un libro que influye mucho en la Revolución de Mayo son Las ruinas de Palmira. Influye en Sarmiento, Moreno lo traduce. Palmira es la ciudad que hoy está siendo aún convertida en más ruinas todavía. Por las ruinas de Palmira inspira todo el romanticismo. El libro es de Volney. Sarmiento copia frases enteras de ese libro en el Facundo. Es un libro orientalista, es un libro que le indica a Occidente que no puede perder de la ruta de su memoria, de su ruta de su expansión, no puede perder el recuerdo de lo que fueron los imperios, los grandes imperios del pasado. Y Palmira es una cultura extinguida, caldea, creo, perdónenme que no sepa bien ligarla, pero es muy antigua Palmira. De ahí el susto europeo por las guerras que se están desarrollando en Palmira. Palmira es una de las más viejas ciudades en ruinas de toda la historia de la civilización. Y las ruinas de Palmira también inspiran la Revolución de Mayo.
inspiran a Moreno, es decir, lo que llamé neoclasicismo es tratar de construir una república que en algo se parezca a la República Romana. La Gaceta de la Revolución de Mayo tiene una frase de Tácito que es muy famosa, que habla de que los tiempos de revolución, donde todo el mundo dice lo que se le permite decir o lo que quiere decir, son tiempos felices. Esa reunión de felicidad y revolución es típica del neoclasicismo, de la Revolución Francesa y de ciertos escritores del Imperio Romano, como Tácito, grandes historiadores, que son los que, les recuerdo, cuestiona a Marx en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. Esa tendencia francesa de ver la revolución moderna como la reproducción de la República Romana, a Marx no le gusta porque la ve como una repetición en la historia. Para Marx es un fracaso, lo llama una mera comedia, la repetición de lo que de todas maneras sería una tragedia. El mundo moderno no exige ropajes romanos. Para los revolucionarios argentinos, que son anteriores a Marx y que de todas maneras no lo hubieran leído, el tema de los ropajes romanos daban prestigio y no pertenecía a ninguna repetición a la historia. Había que repetir la historia. Por lo tanto, España era un país atrasado, era un país sin capacidad de repetición. La capacidad de repetición en el neoclasicismo es festejada, es una capacidad feliz la de repetir los grandes fastos de la historia. Y repetir a los romanos, o en este caso repetir a los incaicos, o repetir a los incas, no era algo en deshonor a la revolución, sino era algo que podía honrar a la revolución. Por eso Belgrano, que forma parte de los primeros iluministas de la revolución, es el que crea escuelas. Antes que Sarmiento, el que crea escuelas y el que crea más escuelas todavía es Belgrano. Belgrano crea las escuelas de dibujo, la escuela de matemáticas. Si pasan por el Banco Provincia, que era la sede del consulado, Belgrano era el cónsul español en el Río de la Plata. Era cónsul porque era el hombre ilustrado. Estaba ahí donde está el Banco Provincia, donde después sesionó la Asamblea del año 13, ese era el consulado. En la pared está escrito todo lo que funcionaba ahí. Y cuando uno lee todo lo que funcionaba ahí, que casi todo lo creó Belgrano, se da cuenta que eso era ya la insinuación de... Funcionaba todo en 1803, 1806. La escuela de matemáticas, la escuela de náutica, la escuela de dibujo. Para ser náutico hay que saber dibujar y saber matemáticas. Por eso Belgrano lleva un matemático y un filósofo al ejército. El ejército estaba concebido como una proto-sociedad, como un proto-estado. Bueno, entonces volviendo a mi pregunta, me parece que es una pregunta que debemos dejar vigente porque el impulso monárquico se diluyó muy rápidamente. Buenos Aires no iba a permitir que hubiera un monarca indígena. Pero la idea de la monarquía siguió siempre latente en la historia argentina. Tan latente siguió que hacia 1860 Alberdi, que es un hombre del orden, Alberdi que es tan interesante como hombre del orden, es muy interesante porque concibe el orden como un orden con una filosofía popular y con una filosofía nacional. Alberdi es... Si uno no estuviera dispuesto a ser reprimido rápidamente por exagerado, diría que es una avant la lettre nacional popular, o un nacional popular avant la lettre. Pero es un nacional popular del orden. Sus grandes discusiones con Sarmiento, con Mitre, son sobre el papel del pueblo, es decir, sobre el papel de los gauchos en el esquema político del orden. Por eso digo, es un hombre del orden. Por eso Alberdi no fue nunca un antirrosista. No le gustó Rosas, que es diferente, pero a Rosas lo ve como un hombre del orden. Le pide una constitución, pero no ve motivos para derrocarlo por eso. Cuando Urquiza lo derroca, ve en Urquiza el hombre del orden. Y a Mitre y a Sarmiento lo ve como partidarios del desorden permanente, de la lucha fratricida, de la prensa de barricada. La gran polémica con Sarmiento de Alberdi es sobre qué tipo de prensa tiene que tener la Argentina. Y lo
cuestiona a Sarmiento por el tipo de prensa donde la guerra nunca termina. Y Alberdi aboga por una prensa que tenga en cuenta el orden y no se base en criterios facciosos. Es una gran polémica que dura un año entero. Pero lo que interesa del último Alberdi es que, insatisfecho por el curso que toman todos los acontecimientos después de la caída de Rosa, escribe un gran libro monárquico. Él es un monarquista, como también fue un republicano. No se puede decir quién fue Alberdi, eso es lo interesante. Es un ausente. Uno de sus grandes libros es Las cartas de un ausente, donde critica a San Martín por no haber tomado el camino de Belgrano. Es otra gran polémica de Alberdi. El camino de San Martín fue por Chile y al dejar desguarnecido el Alto Perú, lo culpa de haberse perdido toda la provincia del Alto Perú. Hoy, República de Bolivia. Es muy duro Alberdi con San Martín. Hasta el final fue duro. Después se reconcilia un poco porque lo va a visitar, pero se reconcilia por una vía inesperada. El monarquismo de San Martín también es monarquista, como Belgrano y como Bolívar. ¿Sabe por qué Bolívar tiene una tentación monárquica con él como emperador? Hay una tentación muy fuerte en Bolívar en ese sentido. Y Alberdi comienza su libro diciendo: voy a proseguir la gran obra de nuestros ilustres predecesores, los tres monarquistas, San Martín, Belgrano y Bolívar. Y esa monarquía de Alberdi tampoco tiene un rey coronado claro, pero muy probablemente sería una casa europea, como durante muchos años, durante la Revolución de Mayo, penduló sobre Buenos Aires la idea de la monarquía de Carlota, de la princesa Carlota, que tenía tantos intereses en Buenos Aires, porque era la hermana de Fernando VII y esposa del rey de Brasil, del emperador de Brasil. País monárquico que es la envidia de muchos porteños, entre otros de Mitre, que envidia el orden monárquico, aunque Mitre no pasa por ser el republicano eximio de la Argentina. Pero Alberdi, que es antimitrista siempre, se hace monárquico a inspiración de Brasil. Y no se equivoca hasta hoy, en eso coincide con todos los historiadores brasileños, con todos. Y hace poco se lo escuché decir a Fernando Henrique Cardoso de por qué Brasil tuvo la suerte de no ser como América Latina, española, de terminar convertida en 20 naciones, porque tuvo un imperio. Porque el emperador de Brasil, corrido por Napoleón, Juan VI, pasó con 600 barcos, pasó todas las estanterías de su biblioteca, se vino con toda la corte, ¿sí? Digo la biblioteca porque es una de las bibliotecas más antiguas de América Latina, es la de Brasil, que la fundó Juan VI con la biblioteca de Portugal, en 1806. Fernando Henrique Cardoso siempre dice gracias al imperio, y él se considera también. Hay una historia de Brasil que es de la herencia imperial a través de los procesos populares: Vargas, Fernando Henrique Cardoso, Kubitschek, y de alguna manera una suerte de vocación imperial que siempre vieron los nacionalistas argentinos, incluso bajo el gobierno del PT. Es un tema que solo con los gobiernos Kirchner se dio la fuerte presencia que tiene en el imaginario geopolítico argentino, sobre todo militar, de que Brasil sigue teniendo políticas imperiales como las que tenía Pedro I y Pedro II. Eso por la vía de la publicística nacionalista que perduró hasta los años 60 muy fuertemente. Les recuerdo el episodio de la elección de Buenos Aires, donde el peronismo sostuvo la candidatura de Marcelo Sánchez Orondo ante la oposición de Perón. Perón estaba opuesto a la candidatura de los dos grandes revisionistas antibrasileros, Sánchez Orondo y José María Rosa. José María Rosa, el gran historiador de la batalla de Caseros, a la que interpreta como una victoria de Brasil, una venganza de Ituzaingó, victoria de Brasil, y por lo tanto un acto de intromisión de Brasil en la política del Río de la Plata, que incluso incluía una crítica a la construcción de la represa de Itaipú, en la frontera con Argentina,
como un casus belli de la política argentina. Y Perón, que en ese momento está dispuesto a cortar con la desconfianza de la política argentina nacionalista contra Brasil, cuestiona la candidatura. Y esa candidatura no cuajó en el electorado porteño, esa es parte de una larga historia. Recuerden que ahí empezó la carrera de la Rúa. El electorado porteño votó a Cámpora, pero no votó la candidatura nacionalista antibrasileña. Digo esto porque las cartas de Perón desde Madrid decían, es una candidatura antibrasileña y en una época del Mercosur no podemos tener candidatos antibrasileños en el principal partido popular argentino. Eso demuestra que de alguna manera seguían pendientes los problemas de qué es Brasil y si hay en Brasil una herencia imperial y si Brasil es, como se llama oficialmente, los Estados Unidos do Brasil, es una república o si hay cierta memoria imperial en Brasil, porque Brasil durante el imperio y aún durante la república se expandió. Todo el territorio del Acre era una provincia boliviana y esa expansión se hizo durante la república. Y la expansión hacia la provincia que eran territorios de Colombia también se hizo durante la República, que es la actual provincia brasilera de Rondônia. Rondônia se llama así por el mariscal Rondón, que en el año 1920 hizo la expedición hacia esos lugares que se compartían con Colombia y resolvió la cuestión de límites con una expedición muy interesante, porque volviendo a la cuestión que me ocupa hoy, trataré de ser más lineal a partir de ahora para no perder tanto tiempo. Rondón tenía en el ejército, Rondón era un general mulato, mestizo, digamos, y tenía una consigna socrática en su expedición que era la consigna de la justicia para Sócrates. La justicia para Sócrates es poder ser muerto, pero no matar a nadie. Es preferir ser víctima a victimario. Es una forma extraña de la justicia, porque la justicia normal, racionalista, iluminista, equilibraría a la víctima al victimario, en el sentido de que ni hay que ser víctima ni hay que ser victimario. Pero el socratismo del mariscal Rondón excede el equilibrio entre la víctima y el victimario, en el sentido que lo preferible sería descartar ambas posibilidades. Rondón dice, ante la exigencia de una situación límite, descarto ser victimario. Por eso los soldados de Rondón eran muertos por los indios, que eran indios que nunca habían tenido contacto con ninguna evidencia de otra civilización y estaban prohibidos de responder. Por eso Rondón pasa a la historia brasileña por muchos motivos, porque también participó en la historia interna de Brasil de muchas maneras, no demasiado aceptables, digamos, pero pasa a la historia brasileña Rondón como un mariscal que funda una línea educativa, que es la línea educativa rousseauiana, digamos, la de que tiene razón el que supuestamente es menos civilizado que el civilizado que va a atender la línea de cables eléctricos. Rondón va a atender el telégrafo y llega hasta Rondônia, hasta lo que después se llamará Rondônia. Bueno, todos estos son elementos vinculados a la idea de qué tipo de monarquía debería ser aquella que garantizase la emancipación de América Latina si realmente hubiera habido el formidable cataclismo que hubiera significado un monarca incaico, que como en el himno nacional concretara en términos de la teoría política el que se conmovieran los huesos de las tumbas, es decir, que emanara del silencio de los vencidos la construcción de un nuevo poder político. En el ejército de Rondón no había indios, pero había también mestizos, que tenían una parte de indios que no podían responder al ataque de los indios. Es otra construcción política de profundo interés. Darcy Ribeiro, un gran antropólogo brasileño, decía: Brasil está en la doctrina de Rondón. Brasil estaba ahí. Y está en la doctrina de Lévi-Strauss, agregaba Darcy Ribeiro. ¿Por qué? Porque Lévi-Strauss, el antropólogo francés,
sigue 20 años después el mismo trayecto que Rondón, entre las últimas tribus del Amazonas, y descubre las casillas del telégrafo que estaban todas destruidas ya. Esa es la historia de Brasil. Pero quería decir con esto que la expansión la hace la República, y la expansión la hace una república que hereda la centralización del poder imperial de Pedro I y Pedro II. Y Pedro I después vuelve a Portugal a ser rey de Portugal también, de modo que no es tan simple la idea de Brasil, y no es tan descabellado considerar el tipo de centralización de Petrobras, del PT y del gobierno de Lula como una cierta herencia territorial, no de lo que sería hoy una nueva forma del imperio, porque no lo es, sino de ciertas memorias políticas que se mantienen a pesar de los cambios de regímenes de gobierno. En ese sentido, el tema de la presencia indígena en formas de gobierno, más allá de la poética, porque nadie podría creer que Vicente López y Planes creyera en un indio rey de las Provincias Unidas del Sur, pero poéticamente sí creía en eso. Entonces no nos puede ser indiferente si hay una creencia poética de una índole que exista, a pesar de que no puede ser correspondida con una creencia política de similar tenor. Vicente Fidel López no creía en un emperador indígena, pero creía en que se conmovían los huesos del Inca. Entonces eso nos interesa también. Nos interesa porque la tendencia neoclásica en la Argentina elige el imperio incaico como las ruinas de las cuales enamorarse. No hay ningún proceso político efectivo que no se base en alguna ruina que haya que revivir. Una emancipación yo la definiría como la capacidad de revivir unas ruinas. Cuando el proceso de la Argentina de las últimas décadas habló de emancipación, estábamos reviviendo unas ruinas. Es este proceso político argentino actual de estos meses, de estos 100 días, digamos, el que no quiere revivir nada, quiere eliminar todo eso. Es un proceso eliminatorio, confiscatorio y anulatorio. Pero el proceso de revivir ruinas, incluso las ruinas de los 70, en los 70 están ruinas, se conmueven las ruinas de los años 70, son tumbas también. Se puede cantar perfectamente en un himno, eso se lo canta con otras palabras, pero se lo canta. Yo definiría el kirchnerismo, cualquiera sea la idea del kirchnerismo que tengan los aquí presentes, pues son muchas, hay que redefinirlo, sin la menor duda. A todos nos interrogó de muchas maneras, era porque más allá de diferencias políticas y de estar más o menos enojado con tal o cual medida, la cuestión era que también tenía esa carga emancipatoria que revivía ruinas, como Vicente Fidel López, como Bolívar. Bolívar, después de la batalla de Junín, un gran poeta ecuatoriano, Olmedo se llamaba, que después fue presidente de Ecuador, pero que participó en la batalla de Junín, es el gran poeta ecuatoriano, escribe una poesía a Junín, se llama Junín, como Borges escribió a Junín. Es muy diferente a Borges, dice: veo en carros alados, caballos griegos tirando los cañones de sus ejércitos. Y Bolívar, que era un hombre muy agudo, a diferencia de San Martín, leía poesía, y mucha. Lo leía Olmedo y dice: amigo Olmedo, usted se equivoca totalmente. Mi guerra es una guerra moderna, latinoamericana. No es una guerra de los griegos. No es una guerra con carros griegos. Pero Olmedo era como Vicente Fidel López, como Vicente López. No el hijo, que es Vicente Fidel, que es muy interesante Vicente Fidel López, como escritor superior a Mitre. Y amigo Olmedo, no soy un general griego, soy un general moderno de América Latina, responde Bolívar. Eso es muy interesante porque en la Carta de Jamaica busca una salida al interrogante americano, o europeos o indígenas. Y dice: somos descendientes dobles de europeos e indígenas, y a ambos le agregamos una tercera condición que tenemos que redefinir. Eso es Bolívar en la Carta de Jamaica. Si van a los museos de México, en general está esa frase de Bolívar, que está lleno de ruinas aztecas, los museos de México. Está esa frase que repetí mal: somos esa tercera cosa, y esa tercera cosa no podía ser ni satisfecha con el republicanismo vacío de los liberales de porteños, ni con el monarca incaico.
el monarca incaico despertó un profundo interés en los diputados de Moxos y Chiquitos, que son las dos poblaciones de Bolivia, de la actual Bolivia, que mandaron diputados al Congreso de Tucumán. Las demás, La Paz, Cochabamba, estaban ocupadas por el ejército español. Son muy emocionantes ese congreso, es muy emocionante porque hay una guerra, es congreso y guerra y congreso, como es muy emocionante la Asamblea del 13. No hay un gran congreso sin una gran guerra. Y a uno puede decirle que le gustan los grandes congresos, pero no las grandes guerras. Y hoy diría, no hay grandes debates sin grandes conflagraciones sociales. El debate sobre los fondos buitres fue pobrísimo, pero para la historia no es pobrísimo, porque aunque no era una guerra, era una situación de guerra financiera, que lo es, por más metafórica que lo sea, es una guerra financiera, y hubo un debate simultáneo de extrema pobreza para lo que se jugaba ahí. Entonces, estos dos grandes congresos, el del año 13 y el del año 16, el del año 13 lo respalda Belgrano con la batalla de Salta.